Pues vamos a comenzar volviendo a leer el texto del libro de los Hechos. Recordad que estamos por unas semanas llevando adelante el estudio del capítulo número 10. Hace 15 días hablamos sobre Cornelio y sobre las circunstancias que se estaban dando allí en Cesarea y cómo Cornelio había visto a un ángel y el Señor estaba preparando ese, como dice Ernesto Trenza, ese segundo Pentecostés, es decir, la apertura del Evangelio hasta lo último de la tierra. Fijaos si no es importante este capítulo, que nos puede sonar repetitivo porque una y otra vez está Pedro hablando de si Cornelio estaba viendo al ángel, que si manda unos hombres, que si Pedro ve un lienzo, que si luego vuelve a repetir. Es que es tan importante lo que está ocurriendo en este momento de la historia de la Iglesia. La Iglesia se está abriendo hasta lo último de la tierra. Y por eso me gustaría quedar con vosotros que este capítulo 10 se quede en nuestro corazón y que podamos acabar este año estudiando un poquito qué es lo que significó este capítulo 10 del libro de los Hechos en la historia de la Iglesia, pero no en la historia de la Iglesia, sino en nuestra historia. Es que Dios en su misericordia abrió su corazón para que llegara hasta nosotros, que éramos pueblos del fin, como Cornelio. Así que os invito a leer en el capítulo número 10, comenzando el versículo número 9. Capítulo 10 de Hechos. La semana pasada nos quedamos en el 8. Continuamos en el capítulo 10, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos hermanos de Jope. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Os tengo que contar una experiencia personal y es referente precisamente a cuando uno se acerca a estudiar la palabra de Dios. Si hay algo que nos podemos dar cuenta cuando tan solo nos acercamos un poco más de lo habitual a la palabra de Dios, es que cualquiera de nosotros tendría que confesar: solo sé que no sé nada.
Hay quien dice cuando damos testimonio, oye, tú sí que te has puesto en la escritura, porque claro, das un versículo y te das a otro versículo y te das a otro versículo. Bueno, cualquiera, a poco que esté un poco entrenado, a los legos, a los que no tienen ni idea, les parece un sabio. Yo recuerdo cuando nuestro hermano Fermín Ojeda, ahí en el campamento de Águila, se cogía la guitarra, que le había aprendido a tocar guitarra desde jovencito, y yo que en aquella época le daba muchos más palos que le doy ahora a la guitarra, pues claro, yo veía a Fermín ahí tocando la guitarra, aquellos acordes que había aprendido de joven y decía, oh, ya quisiera yo aprender a tocar la guitarra como este hermano. Bueno, pues algo así puede pasar con los creyentes que podemos llevar muchos años en el Evangelio, sabemos muchos versículos, hemos aprendido bastante doctrina, la ponemos o la aplicamos más o menos a nuestra vida, pero realmente cuando alguien se acerca a la palabra de Dios un poquito más de lo habitual, en primer lugar, esa es mi experiencia personal. Tengo que confesar, solo sé que no sé nada. Cuán profundo es el conocimiento de Dios revelado en sus escrituras. Y apenas nos hemos acercado un poquito. Otra cosa que es un poquito más desafiante o frustrante, podéis tomar estos dos calificativos, es que tenemos errores. Cuando nos acercamos un poquito más a la palabra de Dios de lo habitual, podemos llegar a descubrir que estamos equivocados. O que estoy radicalmente equivocado respecto a algún concepto. Quizá por la iglesia de donde venimos, por la iglesia donde nos hemos criado, por el contexto, por lo que otros siervos del Señor nos hayan podido enseñar. Pero son siervos del Señor que no fueron infalibles, como yo tampoco soy infalible. ¿Y eso qué quiere decir? Que metiéndonos un poquito más en la vida, un poquito más en la escritura, podemos llegar a darnos cuenta que podemos llevar años equivocados, dando por bueno enseñanzas que, sin ser herejías, no son correctas. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar que esto es posible en nuestra vida? ¿Os habéis dado cuenta alguna vez si esto ha ocurrido en vuestra vida respecto a algún tema en especial? Que lo dábamos por sabido, lo dábamos por cierto, pero alguien vino con la palabra de Dios, con la misma palabra de Dios, nos ha enseñado que estábamos equivocados. Eso es lo que me está pasando esta semana, que uno de los temas que tenía de los trabajos que tenía que entregar se llamaban falacias exegéticas, errores, mentiras exegéticas. Y he pasado una semana malísima. Ya no solo por algunas cosas que he aprendido que yo las daba por buenas, sino porque cuando tienes que buscar de lo que tú crees, tienes que buscar y darle vueltas a la cabeza y decir, a ver si encuentras algo de lo que tú crees, que a la luz de la palabra de Dios, esta semana te puedas dar cuenta que estás equivocado. Puedo asegurar que he pasado una semana mala porque yo pensaba que no iba a encontrar nada. Algo he encontrado, no estoy satisfecho, pero de alguna manera ya se queda la puerta abierta ahí para que cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios, vayamos con el siguiente y suficiente espíritu crítico para decir, cuidado, que a lo mejor yo estoy equivocado. Y luego, lo peor de si llegamos a confesar que solo sé que no sé nada y que puedo estar equivocado en algunas cosas de lo que yo pensaba que estaba equivocado, lo peor es cuando la palabra de Dios te enfrentas a la palabra de Dios o la palabra de Dios te confronta. Y entonces, la palabra de Dios lo que tiene que hacer es cambiar tu modo de vivir. Todo esto viene a decir que la palabra de Dios, cuando nos confronta, tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Si no, no está haciendo la operación que tiene que hacer en nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver esta mañana en Pedro. En Pedro. Esa operación que hizo para que él cambiara. Y no empezó ahí radicalmente en una visión y en un éxtasis,
Estaba ya el Señor trabajando en él durante mucho tiempo. Pero llegó el momento en el que confrontó la palabra de Dios y la palabra de Dios le transformó. Hermanos, la iglesia de Cartagena, que formamos cada uno de nosotros, no puede tener una cosmovisión, una manera de entender el mundo diferente cada una de nosotros. Porque si no vendrán diferentes cosas en las que opinamos diferente y nunca llegaremos a un acuerdo. Mis hermanos, en las cosas de Dios tenemos que tener una misma cosmovisión, una misma manera de entender las cosas de Dios. Y eso solo es posible cuando la palabra de Dios está operando día a día en nuestros corazones. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. La vida espiritual de todo cristiano es un cambio constante, una renovación del entendimiento. Y esa renovación del entendimiento solo es posible cuando comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Cómo puedo saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Algunos lo tenéis en el móvil. La Biblia. La Biblia. El papel, el móvil, en cualquier soporte. Esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si tenemos cualquier otra literatura o cualquier cosa dentro del móvil que no sea la palabra de Dios, pues estaremos alimentándonos de otro tipo de alimento. Pero para descubrir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, este es el camino. Por eso esta mañana vamos a ver qué es lo que ocurrió a Pedro mientras estaba Cornelio en Cesarea, como dijimos hace un par de semanas. Cuando nosotros estamos preocupados, el Señor ya se está ocupando de nuestras preocupaciones. Y cuando Cornelio estaba ya ahí, llevando una vida piadosa, buscando la voluntad de Dios, el Espíritu Santo ya estaba trabajando en él por medio de la revelación de ese ángel y dijo, vea por Pedro. Y mientras tanto, Pedro, ¿dónde estaba? En Jope. Os he dicho antes que ya Dios estaba obrando en Pedro hacía tiempo. Ahora vamos a ver hoy cómo, de una manera muy sencillita, cómo Pedro era un judío ortodoxo, fiel cumplidor de la ley. No era un beato, no era uno de estos radicales, simplemente su cultura, su fe, toda su esencia estaba en torno a esas enseñanzas que el pueblo de Dios, los judíos piadosos, habían dado a sus hijos. Pedro era un judío piadoso. Así que él era un fiel cumplidor de la ley, y si hay algo que tenía que ser aborrecible para él, era la peste a animales muertos, desollados y morar en la casa de uno que se dedicaba a estos menesteres. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar esto? Se fue a casa de un tal curtidor, el Simón. Seguía por ahí que era su tocayo, era un primo, no lo sabemos, probablemente fuera un creyente de aquí, de Jope. No, pero es que el oficio de este hombre, a un judío fiel y ortodoxo como Pedro, le repugnaba. Pues algo estaba haciendo Dios en la vida de Pedro durante un tiempo, para cuando le dijo, Pedro, ve a casa de Simón el curtidor, como vimos hace 2 semanas, y quédate con él. Y no vemos que Pedro dijera, no, porque madre mía, se está tocando animales muertos todos los días. Tu casa apesta a muerte. Pues, y se quedó con él. Bueno, pues en ese trabajo
en el que estaba ya Dios, de alguna manera, actuando con Pedro, pues Pedro le dio seguramente por decir, vamos a orar, vamos a orar. Hemos leído que a esa hora estaba Pedro, que le dio por subir al terrado y decir, me voy a poner a orar. ¿Qué hora era? Eran las 3, eran las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana no era una hora oficial de oración, según encontramos en el Levítico, pero en los Salmos y en otros pasajes vemos que se había hecho una de las horas fijas en las que un judío piadoso tenía momento de orar. Así que este hombre se fue a las 12 de la mañana al terrado. No sé si tendría algún chapadito arriba, porque el sol tenía que picar. Vete a las 12 de la mañana, bueno, si es invierno, no nos dice la fecha. Si es invierno, todavía a las 12 estás en una terracita al sol a gusto. Pero si fuera verano o el clima de allí como aquí, pues a las 12 este hombre se fue. Y mírate qué inoportunidad, que cuando voy a subir a orar, me da un hambre. ¿Qué hambre no le daría a Pedro? Que dijo, por favor, preparadme de comer. Yo creo que estaba desmayado. 6 años. Y tan desmayado estaba que dice, mientras yo oro, por favor, preparadme algo. Hay que ver el Señor qué manera de actuar que tiene, que aprovechando esa necesidad, iba a hablarle. Y mientras le estaban preparando la comida, él estaba orando y entró en éxtasis. Este capítulo da mucho pie a hermanos, algunos, y corrientes evangélicas en general, a dar mucho pie y a dar mucho apoyo a ese tipo de revelaciones de sueños, visiones y éxtasis. Y yo he visto y yo he hecho. Escuchaba esta semana a un hermano que daba testimonio una vez que fue a predicar a una iglesia y por 2 horas estuvo oyendo precisamente de diversas visiones y revelaciones y éxtasis que había visto todos los miembros de la iglesia. Él en ese momento pues estaba diciendo, ¿dónde me he metido? ¿En una casa de locos o en la antesala de la gloria? Y yo no soy digno de estar aquí, porque todo el mundo había visto algo maravilloso. Pero bueno, él estaba ahí en su temor, le tocó predicar, pidió abrir la Biblia, buscar el libro de Tesalonicenses y se dio cuenta que algunos de los hermanos que estaban en responsabilidad de la iglesia y delante de las primeras bancas se tenían que ir al índice de la Biblia para buscar el libro de Tesalonicenses. Y entonces entendió el tipo de congregación en la que quería predicar. Una congregación que daba más importancia a esas revelaciones personales que a la revelación de Dios. Entonces hay que ser muy precavidos con ese tipo de cosas que pueden aparecer. Claro, si leemos aquí en Hechos, dice, no, hombre, en Hechos vemos a Cornelio, que ha recibido la visita de un ángel. En la Biblia hay muchas visitas de ángeles y también vemos que hay revelaciones y ahora como vamos a ver hay éxtasis, momentos de éxtasis donde Dios envía una información muy especial. Bueno, pues esto es cierto. Pero cuando citemos la Biblia, cuidado, que es la palabra de Dios. Y tenemos que estar muy atentos a cómo la Biblia está mencionando estas revelaciones angelicales o estos momentos de éxtasis. Para empezar, no vamos a encontrar ninguna revelación en el teléfono. No nos van a llamar por teléfono, ni nos van a mandar ningún mensaje. No hay nada ahora mismo en el teléfono que nos pueda decir esto es lo que hay. Hay otros hermanos que esperan ver colgando de
de su salón una Biblia flotando o una imagen de... ¿Cómo son las revelaciones y las visiones angelicales en la Biblia? Bueno, pues en primer lugar, tengamos en cuenta que son excepcionales. Fijaos si no tienen letras a la Biblia, pues son, si nos ponemos estadísticamente a buscar esos momentos, son excepcionales. Es decir, que lo ordinario es lo habitual, que también nos puede ocurrir a nosotros. Lo extraordinario también nos podría ocurrir, pero en principio son cosas extraordinarias. Así que tenemos que huir de esos lugares donde hay tanta manifestación que se olvida de la manifestación más ordinaria, que es la palabra de Dios. Y no entraré más en ese tema. En segundo lugar, estamos en un momento en la historia de la Iglesia donde hay un momento de revelación especial, mis queridos hermanos. Es un momento de revelación especial. ¿Por qué? Porque no estaba al canon de las Escrituras. Estaba el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito. Entonces ahora, en ese momento, Dios está aprovechando unos elementos especiales a través de personas para transmitir eso. Y sobre todo, no solo son revelaciones especiales en un momento especial de la historia de la Iglesia, sino que se revela a hombres singulares, a determinadas personas escogidas, elegidas por Dios. Así que son hombres singulares, llamados también a ministerios muy especiales. Estamos hablando que Cornelio era el primer gentil que se va a convertir al Evangelio. Estamos hablando de Pedro, que es el primer hombre, en este caso judío, que va a predicar a los gentiles. Son momentos muy singulares en la historia de la Iglesia. Y es por eso que Cornelio tiene una revelación de un ángel y Pedro entra en éxtasis. Uy, cuidado con el éxtasis. Cuidado con el éxtasis. ¿Qué es el éxtasis? Bueno, pues la palabra éxtasis es una palabra griega que dice que es literalmente salida de sí. La famosa droga de los años 60 de la guerra del Vietnam, donde esa droga y en general las drogas nos conducen a unos estados emocionales que parece que estás saliendo de ti mismo y estás viendo cosas que... Pero la palabra literal griega es salida de sí. Y cuando encontramos esa palabra en las Escrituras, no está hablando de droga. No está hablando de nadie que se ha tomado algo, se ha fumado algo y entonces empieza a decir cosas y a escribir cosas que al final por donde acabaron en la Biblia. Cuidado, estamos pisando tierra santa. Cuidado con juzgar y con menospreciar las Escrituras. Cuando un siervo de Dios estaba en éxtasis, ese momento de éxtasis es, en el sentido religioso, se atribuye a causas sobrenaturales. Es Dios quien estaba sacando fuera de sí a hombres particulares. Y hay muy pocos en las Escrituras. Podemos citar a algunos. Podemos citar a Isaías. Y vamos al libro de Isaías y vemos esos momentos especiales del profeta. Podemos citar a Jeremías, a Ezequiel, a Pedro, a Pablo. ¿Dónde estará el tercer cielo ese al que fue arrebatado? Ni a él le fue dado darnos esa revelación. Fue el apóstol Juan en Apocalipsis. Son hombres que han sido sacados de sí, han llegado a ese éxtasis porque ha sido Dios el que lo ha producido. ¿Y hay otras maneras de estar en éxtasis en este mundo? Claro, ya he explicado los estupefacientes, claro, no es el caso de la Escritura. Pero ya en la época helenística, donde estamos aquí, e incluso hoy, se puede introducir esos momentos de éxtasis, de estar fuera de sí mediante la música, mediante la danza. Música, danza, sí, algo claro. Y pensamos que eso está produciéndolo Dios. No, lo está produciendo
precisamente esos elementos externos que inducen la personalidad humana a hacer cosas que de lo normal no lo harían. La embriaguez, las sustancias. Pero en este éxtasis, Pedro tenía hambre. Y algunos dirían, hombre, pues ya que tenía tanta hambre, eso es lo que le provocó la visión, que se comía a pavía por los pies. Y por eso le vino el lienzo, y ahí había de todo, porque si en ese momento hubiera podido, se hubiera comido la mejor pata de cocino que le hubiera venido a la mano. No. Ese lienzo lo bajó Dios del cielo, que lo vamos a ver ahora, para provocar en Pedro ese cambio que necesitaba previo para que un día después entrara en casa de Cornelio. Hablemos un poco de Pedro, porque estamos viendo que de pronto le baja ese lienzo y oye, eso es tremendo. ¿Qué significaba? A ver, un lienzo, dicen algunos escritores que podría ser el equivalente a una vela latina, una vela triangular, de las que se veían en el marino. Ahí en Jope había muchos lienzos, muchas velas, pero en lugar de estar sujeta al mástil del barco, los extremos estaban sujetos desde el cielo, y sobre ese lienzo bajaban animales de todo tipo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tendría que suponer a Pedro escuchar? Pedro mata y come. Pues mirad, Pedro mata y come quiere decir que Pedro es un judío fiel y ortodoxo. Y nunca, como hemos leído, se llevó a la boca nada que fuera común o inmundo. Así que eso de mata y come. Raquel, come queso. Ya puedes ponerle la mayor bandeja de todos los quesos más exquisitos del mundo, que ella, su filosofía de vida, le haría imposible comer queso. Pero eso, ¿qué estamos hablando? Que traducirlo a una aplicación a día de hoy, y como mencionaba al principio, tenemos que ser conscientes que Dios, al confrontarnos con su palabra, hay veces que nos va a decir que hagamos cosas o que empecemos a entender las cosas no con mi manera de ver. Yo nunca he comido, ni voy a seguir, ni voy a comer ahora. Esa no es la actitud de alguien que se está enfrentando a la palabra de Dios y quiere que la palabra de Dios le transforme día a día. Romanos 2:12. ¿Cómo se hace? Escuchando a Dios y obedeciendo a Dios. Fijaos que esto es un tema muy delicado, porque aquí Pedro le bajó el lienzo y ya empezó aquí a amar a todos y a comer de todo. Cuidado. Nos vamos a Gálatas 2. Nos vamos al libro de Gálatas, a la epístola de los Gálatas, al capítulo 2. Y aquí Pablo tuvo que escribir una seria recriminación acerca de Pedro. Pedro, años más tarde de este evento, Gálatas 2:11 nos dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Anda, sí, aquí con Pedro, Pablo condenando a Pedro. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de Jerusalén, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro, miedo de la circuncisión, de algunos que no habían estado con Jesús, y él que había estado con Jesús. Sí. Torres más altas han caído, hermanos. Fijaos la humildad que nos tiene que enseñar este pasaje, de pensar que no lo sabemos ya todo y que todavía la palabra de Dios tiene que seguir trabajando en nuestros corazones para moldearnos. Desde los 20, pasando por los 50, llegando a los 80. Todo en nuestra vida, mientras el Señor nos esté hablando, es moldeable.
un detalle muy interesante de aquí de la visión, porque resulta que vino una voz, levántate, versículo 13, Pedro mata y come, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pedro, hermano, Pedro estaba reconociendo la voz del Señor Jesucristo. El Señor era el que le estaba diciendo, mata y come. Y Pedro, aferrado a su tradición, que no es que fuera mala, pero que era el momento de cambiar, aferrado a su cultura, aferrado a su dieta, dijo, ¿se le ocurrió decirle al Señor? No, Señor. ¿Os imagináis? Qué bravo Pedro, ¿eh? Capaz de decirle al Señor, no, tú me dices esto, pero yo digo que no. ¿Es Pedro el único que lo hace? Pedro y yo. ¿Cuántas veces le digo, no, Señor, a un mandamiento directo de la palabra de Dios? ¿O acaso soy yo el único? Eso es un común entre todos los mortales que estamos aquí en esta mañana y los que están viendo por la tele. Así que cuando el Señor nos diga directamente una orden, no, Señor, sí, Señor, habla, que tu siervo oye. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabéis una cosa que aquí nos dice? Entonces, ¿esto cuántas veces se ocurrió? Volvió una segunda vez y esto, versículo 16, se hizo por 3 veces. Qué misericordioso es el Señor. Estamos de acuerdo. Qué misericordioso es el Señor porque Dios insiste. La gracia maravillosa del Señor. No lo dice una vez, no lo dice dos, lo dice 3. Es tan importante ese cambio que Dios quiere operar en Pedro que insiste hasta que Pedro, por lo menos ya lo dice que no. ¿Cómo se quedó Pedro? Meditando estas cosas. Se quedó perplejo, podríamos decir, versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba esta visión. Mis hermanos, cuando nos levantemos de leer la palabra de Dios, es posible que nos queden, como a mí me ha quedado esta semana, más dudas que soluciones. Pero es que Dios está hablando. Y hay veces que es un proceso, como lo que estamos viendo en Pedro, un proceso de poco a poco hasta llegar a ser capaz de hacer la voluntad de Dios como Él quiere que hagamos. Así que Pedro podía tener dudas, pero concluimos con 2 posturas que podemos tener jóvenes delante de la palabra de Dios. Digo jóvenes porque los tengo allí en mogollón, así que digo mayores. Hay 2 maneras de estar delante de la palabra de Dios. Opción A. Opción A. Santiago, capítulo 1, versículo 23. Ahora vosotros decidiréis qué opción eligió Pedro o qué opción tenemos que elegir nosotros. Pero si nos vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Santiago 1, 23. Nos dice la palabra de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mirad, esta mañana me estaba aseando, me he mirado al espejo, y después del susto de primera hora de la mañana, me he dado cuenta que me hacía falta una afeitadora. Y yo podía haber dicho, bueno, voy a llevar mascarilla, no me afeito. Bueno, creo que la barba me puede quedar bien, no me afeito. Bueno, que mira, que no tengo ganas de afeitarme. Y después de considerar delante del espejo esa circunstancia, me podía haber dado media vuelta y haberme marchado.
De todas maneras, no sabéis si voy o no voy afeitado porque llevo la máscara. No os lo voy a enseñar. Aquí hay la duda. Pero esa es una actitud que también podemos tener delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña algo, Pedro mata y come, y tú puedes decir que no, que nunca lo he hecho, que me llevo así en la iglesia toda la vida y no voy a cambiar ahora. Puede ser una actitud. O puede ser otra actitud, como encontramos en 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 8. Espera un momentito, sí. Un momentito, se me ha ido un poco el verso. No sé si es el 18, la capa empeñada. Sí. Capítulo 3, versículo. Ahí está, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando miramos las glorias del Señor, y otra vez, no la vamos a ver ni descendiendo. Yo no digo que el Señor no nos permita en algún momento algo, pero donde se ven las glorias del Señor es en su palabra. Acercándonos a su palabra, escudriñando su palabra, investigando, aprendiendo. Y dice que cuando nos acercamos y vemos la gloria del Señor, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como a un espejo, somos transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros, es el poder del Espíritu Santo obrando en Pedro, allá en la azotea de aquella casa. Así que cuando llegaron los hombres de Cornelio, él ya tenía todas las dudas en su cabeza de qué quería decir, estaba perplejo. ¿Qué quiere decir esto de viento? Pero, acabado de tener esas dudas y presentadas delante del Señor, el Señor le dice: ve con estos hombres. Ve con estos hombres, porque yo los he mandado. Ahí no hay duda. Esos son los mandamientos que el Señor, sin duda, nos da para obedecer. Y Él, como veremos la próxima semana, nos da la luz de qué quiere decir su revelación. Pero hermanos, acerquémonos a su palabra. Acerquémonos a su palabra y abramos nuestros oídos. Que el Señor nos bendiga. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Un espíritu, ¿cuántos años llevamos en las cosas de Dios? Y aún no nos hemos acercado ni siquiera a la costra más superficial de la Escritura, a la pasta de nuestra Biblia. Por eso, Señor, te damos las gracias, porque por tu misericordia nos sigues teniendo aquí y nos sigues teniendo, dando la libertad de tener cada uno de nosotros, no una Biblia, Señor, sino quizá muchas traducciones. Pero, Señor, solo necesitamos una cosa, y es que el Espíritu Santo arrodille nuestros corazones para que con humildad abramos nuevamente tu Escritura y digamos como el profeta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso, Señor, gracias por esa transformación que hiciste en Pedro, y que porque esa transformación fue real, pudo predicar el Evangelio a los gentiles, de los cuales somos nosotros también. Gracias por todos esos hermanos que han salido a predicar tu Evangelio lejos de su casa, lejos de su país, a otros lugares, a otros continentes. Gracias por esos hermanos que todavía siguen trabajando, predicando tu palabra hasta lo último de la tierra. Enséñanos, Señor, a hacer lo mismo, porque esa es la gran comisión a la que tú nos has llamado.
y enséñanos, Señor, en tu misericordia, tu palabra, porque solo podemos confesar que todavía no te conocemos lo suficiente, pero te conoceremos en gloria y en gloria eterna. Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.